Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Hoy un poco más temprano, dado que tengo unos compromisos ahora en la mañana, debo salir, pero vamos a continuar con esta reflexión que nos viene proponiendo Agustín y que la hemos tomado más o menos como el centro de motivación para ir transformando nuestra cuaresma en un escenario significativo que nos prepare verdaderamente a la Pascua. Veníamos diciendo que se planteaban como dos situaciones al momento de la corrección, que primero pues se había venido diciendo que si la corrección no está fundada en el amor al hermano, en el deseo de conversión del hermano sincero de corazón, de nada vale. Nos decía también, y terminábamos ayer hablando un poco sobre cómo hacer esa corrección, cuando la hacemos pública, cuando la hacemos en privado, y decimos que tanto Pablo como el Señor hablaban de dos espacios. El Señor decía, busca a tu hermano a solas, y Pablo hacía una referencia a, a una, a una llamada pública de la atención. Decía Agustín que no hay ninguna contradicción, que una y otras provienen del Señor, que lo que hay que definir es en qué momento cada circunstancia, en qué momento hacer una corrección pública, en qué momento hacer una corrección privada, pero eso sí, mantengamos siempre claro ese motor del amor al hermano. Incluso Agustín lo piensa por encima del agravio que pudo hacerme. Yo quiero que mi hermano se sane, yo quiero que mi hermano se cure, entonces por eso busco por todos los medios tratar de resolver, ¿no? En ocasiones toca, por la salud del hermano, tomar ciertas decisiones que de pronto no agradan, pero a veces se toman, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo continúa Agustín esta reflexión. Listo. Dice Agustín, pues pronto verá su caridad cuándo hemos de hacer una cosa y cuándo otra, ¿no? Pero ojalá, dice Agustín, ojalá no seamos perezosos para hacerlas, ¿no? Dice, pongan atención y vean. Entonces Agustín comienza a ejemplificar nuevamente. Dice, si un hermano tuyo dice, peca contra ti, corrígele a solas. ¿Por qué? Porque pecó contra ti. Eso es bien interesante. Si un hermano peca contra ti, corrígelo a solas porque pecó contra ti. ¿Qué significa pecó contra ti? Tú sabes que pecó y pecó contra ti, puesto que su pecado no fue público. Busca el momento de corregirlo en privado, pues si solo tú sabes que pecó contra ti y quieres censurarle en presencia de todos, no lo corriges, sino que lo delatas. Entonces, qué interesante esta distinción que hace Agustín. Si es algo conmigo, pues lo dirimimos a solas, porque fue contra mí, no contra otras personas, ¿no? Entonces, advierte cómo un varón justo, José, sospechando en su mujer tan grave pecado de lujuria, lleno de benignidad la perdonó antes de saber que había concebido, pues había advertido su gravidez y sabía personalmente que no se había acercado a ella. Bien interesante. Les quedaba en pie cierta sospecha de adulterio. Está hablando de José y de María. Y sin embargo, dado que solo él lo había advertido, que solo él lo sabía, ¿qué dice de él el Evangelio? José, sin embargo, siendo varón justo y no queriendo delatarla, o sea, no la quiso delatar. Su dolor de marido no buscó venganza, quiso ser de provecho para la pecadora, no castigarla en cuanto tal. Fíjate que Agustín está como tomando un ejemplo de decir lo que hizo José. O sea, José percibe que hay algo que va en detrimento de la decisión
de lo que él había decidido desposar a María y de que estaba encinta, aún sabiendo que él no había tenido ningún encuentro íntimo con ella, pero fue una cuestión con él, dice, no la delató, es una cuestión suya. Entonces, no queriendo, dice, delatarla, quiso repudiarla en secreto. O sea, cuando estaba pensando estas cosas, se le apareció en sueños el ángel del Señor y le indicó que se trataba, que ella no había violado el lecho del marido, puesto que había concebido por el Espíritu Santo al Señor de ambos. Se le revela a José la verdad en el corazón, que ella había concebido por el Espíritu Santo al Señor de ambos. Entonces, fíjese que pone a Jesús como el Señor de José y de María, porque el Creador hecho criatura es el Creador de ellos mismos. Qué bella, qué hermosa reflexión la que va proponiendo Agustín aquí. Pecó pues tu hermano contra ti. Si solo tú lo sabes, entonces pecó verdaderamente contra ti. Si te injurió en presencia de muchos, también pecó contra ellos al hacerlos testigos de su maldad. Una cosa es cuando acontece algo en la intimidad de uno y otro, se soluciona a solas. Otra cosa cuando hay testigos, cuando es público, ¿no? Digo pues, amadísimos hermanos, algo que pueden reconocer ustedes en ustedes mismos, ¿no? Esto es bien interesante el modo como Agustín va diciendo en qué momento público y en qué momento privado. Dice, si en mi presencia alguien injuria a un hermano mío, lejos de mí considerar ajena a mí, a mi persona, esa injuria. Si alguien lo hace en presencia mía, sin duda alguna me la hizo también a mí. Más aún, me la hizo particularmente a mí al pensar que me agradaba lo que hizo. Por tanto, se han de corregir en presencia de los demás los pecados cometidos en presencia de los demás, ¿no? Entonces, han de corregirse más en privado los que se cometen más en secreto. O sea, los que hacen parte de una intimidad deben permanecer en la intimidad, deben conservarse en la intimidad. Entonces, diversifiquen los momentos y la escritura se muestra concorde. Miren a ver en qué momento una cosa, miren a ver en qué momento la otra. Eso sí, siempre con amor y pidiéndole al Espíritu Santo luz para saber llevar a cabo una corrección, porque ella tiene que llegar al corazón. O sea, si una corrección llega, no quiere decir que no duela, a veces puede que duela, pero si llega no con amor, en vez de producir frutos de paz, aunque no haya tranquilidad, produce enojo, rabia, resentimiento y dolor. Yo creo que todos ustedes y yo pues sabemos un poco cómo es que suceden las cosas así, ¿no? A veces sucede eso, que hacemos una corrección airada, aunque sea verdad, y cuando no lo hacemos con amor y no pedimos al Espíritu Santo la luz para hacerlo, pues nos podemos estar desviando, ¿no? Continúa Agustín. Nuestro Señor nos exhorta a no desentendernos mutuamente de nuestros fallos. O sea, estemos preocupados, o sea, no por morbo, no por chismosería, no por andar al acecho de la vida ajena, no. No nos desentendamos de nuestros fallos, o sea, de lo que puede deteriorar las relaciones desde dentro, las relaciones en la comunidad, las relaciones en la familia, hacerlo con delicadeza, hacerlo con respeto, hacerlo con prudencia, hacerlo con sabiduría, no. O sea, a no buscar qué podemos reprochar, sino a ver qué podemos corregir. Corregir fraternamente, corregir, encuentro fraterno con el hermano para hacernos mejores tanto él como yo. Entonces efectivamente dijo que solamente quien carece de una viga en su ojo lo tiene capacitado para quitar la ramita del ojo del hermano. Quien carece de la viga, ¿quién es? Ya lo decíamos. La ramita es el enojo y la rabia.
el odio es la viga. El odio, la viga no deja ver. La ramita enturbia la mirada, o sea, no nos deja ver con claridad. Pero no podemos dejar que llegue a la viga, que llegue al odio, que llegue al envenenamiento del corazón, porque ahí entonces es cuando viene el desbordamiento de todas las emociones y de todo lo que acontece, y entonces hacemos un terrible daño. No podemos dejar que eso pase. Que sea esto que sea esto, lo voy a indicar brevemente a su caridad. La ramita en el ojo, vuelve otra vez y lo repite, fíjense. La ramita en el ojo es la ira. O sea, el enojo, la ira, y la viga es el odio, ¿no? Por tanto, cuando alguien dominado por el odio corrige a otro que está irado, quiere quitar la ramita del ojo de su hermano, pero se lo impide la viga que lleva en el suyo. Si yo tengo en mi corazón odio, resentimientos, amarguras que me tienen enceguecido el juicio interior y el juicio racional, entonces no estoy preparado para quitar la ramita del ojo del hermano, ¿no? Entonces, regando la ramita, haces que se convierta en viga. Entonces, regando, cultivando la rabia, cultivando esa ira, cultivando esa inconformidad, cultivando esa cosa, esa ramita se convierte en viga. Nutriendo la ira con malas sospechas, haces que se convierta en odio. Entonces, fíjense qué interesante estas sugerencias pues, que nos va dando Agustín poco a poco, ¿no? Dice, grande es la diferencia entre el pecado del que se aira y la crueldad del que odia. Esto es muy interesante. Es bien interesante eso. Es muy diferente el pecado del que se aira que la crueldad del que odia. De hecho, dice Agustín, a veces nos airamos con los hijos, pero ¿dónde se encuentra que uno odia a sus hijos? Estamos airados, estamos enojados, a veces quizás hasta dijimos tres o cuatro palabritas de más, ¿no? Pero no albergamos odio. ¿Por qué? El odio se identifica con las tinieblas. O sea, no puede suceder que quien odia a otro no se dañe antes a sí mismo. Vuelve Agustín y repite lo que repetíamos hace algunos días. Es imposible que aquel que odie no se haga más daño a sí mismo que lo que le pueda hacer al otro que odia, que quizás está tranquilo, está sereno y hasta ni se ha dado cuenta de que lo odia, ¿no? Para llegar a decir nuevamente Agustín, por lo tanto, debemos corregir con amor, no deseando dañar, sino buscando la enmienda. Si somos así, cumplimos lo que se nos ha aconsejado hoy en la palabra, dice Agustín. Si tu hermano peca contra ti, corrígele a solas. Y decíamos a solas en ese sentido de que si fue la injuria contra ti y no fue pública, búscalo a solas para que a solas puedas corregirlo, hacerlo con amor y con la asistencia del Espíritu Santo. Estoy agregando yo de alguna manera aquí, ¿no? El camino de la corrección fraterna nunca ha sido fácil porque interfieren muchas situaciones. Interfiere primero, como dice Agustín, el modo como estemos perturbados desde dentro para saber corregir. No es lo que corregimos a veces, no son las cosas que decimos a veces, es el modo e incluso hasta el tono que usamos
al referirlas, al hacerlas. A veces corregimos con acierto comportamientos que merecen ser corregidos, censurados. Pero a veces esos frutos, lo decíamos hace un momento, no se dejan ver con claridad porque nuestro corazón está bloqueado, está enceguecido por el enojo, por la rabia e incluso hasta por el odio. Por lo tanto, a veces cuando yo le digo algo a alguien, piensen ustedes, cuando yo le digo algo a alguien, a veces da la impresión de que me ensaño, de que no quiero amorosamente su corrección, sino que quiero que sufra, quiero que tenga el mismo sentimiento de desgarro, de frustración, de fracaso que yo tuve, que experimente ese dolor que yo sentí. Entonces, cuando lo hacemos así, pues entonces dice Agustín que nos dañamos mucho a nosotros mismos, porque todo el que odia, perturba los ambientes. Una persona que tiene el odio grabado en su corazón es un mal ambiente en una casa, es un mal ambiente en el trabajo, es un mal ambiente en la misma comunidad. Una persona perturbada por rabias y odios es una mala noticia, diría, alguna vez lo decíamos en Una Semilla. Porque cuando viene es lo peor que nos puede suceder. A veces nos pasa, ay no, qué pereza, ya llegó esta persona. Esa persona que solo respira rabia, esa persona que solo critica, esa persona que solo nada les conforme, esa persona que en todo ve mal, esa persona que a nadie le encuentra virtudes o cosas buenas. A veces tenemos perturbado el corazón. Por eso el Señor dice, cuando tenemos el corazón así, cuando vamos al altar a ofrecer la ofrenda, vamos a entrar en nosotros mismos, a ver qué es lo que no está en paz en nosotros mismos, para que el Señor lo sane y podamos ir al altar del Señor, para que recoja nuestra ofrenda y con nuestra ofrenda pues restaure nuestro corazón en la capacidad de amar. Dice Agustín, por lo tanto, cuando alguien peca contra nosotros, sintamos gran preocupación. Mas no con nosotros, dice Agustín nuevamente, pues es loable olvidar las injurias, pero sí procurar que el hermano que te injurió se corrija, y se corrija porque lo amo. No lo corrijo para hacerlo escarmentar, lo corrijo en el amor del Señor para hacerlo mejor ser humano y hacerme más digno de Dios en mi corazón todos los días. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este camino de la Cuaresma. Yo creo que esta semilla que hemos escuchado durante estos días sobre la corrección fraterna seguramente ilumina nuestro camino cuaresmal en ese restaurar en nuestro corazón la comunión y la unidad, bien sea en la familia, con la pareja, con algún gran amigo o con alguna persona con quien hemos fracturado la unidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.